Muchas gracias. Os voy a pedir un segundo que me ayudéis a apartar un poquito la mesita que tenéis delante y poneros un momento de pie. Por favor, es solo un segundo. Vale, ya os podéis sentar. Esto es como cuando mueves el ratón del ordenador porque la pantalla se ha puesto en negro. Dice, lleváis 2 horas ahí, las ponencias han sido muy buenas, pero entiendo que llegáis hasta donde llegáis. Así que esto es para reactivarnos un poquito, simplemente. ¿Vale? Venga, vamos allá. Vamos a hablar de ética. Bueno, no es de ética, es de qué pasa cuando instalo un sistema de estos. La realidad. ¿Qué es lo que hay ahí detrás? ¿Vale? Lo han dicho perfectamente Ángela y Marlon. Os van a empezar a dar la tabarra un montón de proveedores con que aquí tenéis un maravilloso sistema que implantar. Y es verdad, lo vais a tener que hacer, porque si no vuestra empresa se va a quedar atrás. Lógicamente no vais a desarrollar vosotros los sistemas, os van a venir a vender. Y a partir de ahí vais a tener que implantar. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué es lo que puede pasar? Dice, la IA no sustituirá a los Facility Managers, os lo aseguro, porque alguien tendrá que tomar esas decisiones. Eso sí, al Facility Manager que sepa utilizar la IA. Lo que sí os va a dar es más responsabilidad. Seguramente más sueldo también, pero más responsabilidad. Vamos a entender esto. Dejadme coger un ejemplo que aunque no tiene mucho que ver, coches autónomos, pero sí, alguna vez incluso manejaréis flotas de coches autónomos para manejar a vuestros clientes o a vuestros empleados. ¿Quién sabe? Arizona, hace ya unos cuantos años, 2018, coche autónomo. La imagen era más o menos la que veis ahí. Un hombre cruzando, zona oscura, por cierto, iba borracho, sin reflectantes, coche autónomo, el conductor iba distraído, mirando el vídeo. Por cierto, al coche autónomo le quitaron, era un Volvo, le quitaron los sistemas de seguridad de Volvo para probar los sistemas de seguridad de Uber y además sabían que era un sistema en pruebas. ¿De quién es la culpa? Bueno, pues en vuestra empresa, cuando ocurra algo por un sistema implantado, seguramente la culpa no será del proveedor ni será de la empresa, será del que ha implantado el sistema y cómo lo ha hecho. Con lo cual, responsabilidad. Ese es el punto de partida. Cuando implanto un sistema, hay cosas que ocurren o que pueden ocurrir y a partir de ahí tengo que trabajar. ¿Vale? Porque cuando las cosas funcionan bien, todo el mundo admira, ¡jo, qué sistema! Cuando las cosas no funcionan, todo el mundo pregunta, ¿quién? ¿Quién lo ha puesto en marcha? ¿Quién tenía que haber hecho como si no hubiera sistema? Esa es la realidad. Es decir, dicho más al bruto en vuestro mundo, nadie se acordará de vosotros porque la seguridad del edificio funcione maravillosamente o porque la iluminación sea maravillosa. Pero el día que estéis una semana sin máquina de café, estáis en las conversaciones de todos. Con lo cual, y veo que alguno ya lo ha sufrido. Con lo cual, ese es el punto. Dice, estaremos en las conversaciones cuando la máquina se estropee. ¿Vale? Porque la ignorancia del algoritmo no exime de responsabilidad. Y cuando implantamos un sistema, al final, tenemos que saber lo que implantamos. Y cuando hablamos de algoritmos, inteligencia artificial y todas estas cosas, a mí me gustaría primero distinguir qué es un algoritmo y qué no lo es. Porque estamos acostumbrados a muchas cosas automáticas y esto no va de automatización. Es decir, si yo me hago una pregunta del tipo, oye, Pedro compró 2 manzanas y le costaron no sé cuántos euros, y Ana también, y Ana no sé qué, y le pregunto a un algoritmo, a un sistema, dice, oye, ¿cuánto cuesta cada manzana? Hay algoritmos tradicionales, vamos a decirlo así, que lo único que harían sería una cosa más o menos matemática. Dice, oiga, pues 2 manzanas costaron esto, 4 manzanas costaron esto, 6 manzanas costaron esto, luego recta de regresión, mire, 1,83,3 euros por manzana. Bueno, y me sobra 1,5. Bueno, lo puedo explicar. Es 1,83 euros por manzana y 1,5 de la bolsa. ¿Vale? Y ya he explicado perfectamente el modelo. Esto es lo que haría un modelo de toda la vida, un modelo tradicional, una automatización pura. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, resulta que cuando al modelo le damos los datos, lo que nos dice es evidente. El precio de las manzanas es proporcional a la primera letra del nombre del comprador, siendo 2 euros para la letra A y 0,03 euros para cada letra adicional. Y es cierto. Pero eso es lo que nos diría una IA. Un sistema de inteligencia artificial con deep learning posiblemente llegaría a esta conclusión, porque no funciona con matemáticas, funciona con estadística. Y eso es un cambio de mentalidad difícil de a veces entender. ¿Vale? Hablaremos un poquillo de eso. Con lo cual, mi objetivo hoy es, vale, cuando vais a implantar un sistema de IA en vuestras empresas, que lógicamente no vais a haber hecho vosotros, os lo van a implantar, ¿de qué preguntas tengo que hacer? ¿Qué tengo que preguntar? 6 tips, 6 ideas muy sencillitas, 6 ideas clave. La primera, botón del pánico. ¿Tiene el sistema botón del pánico? Este vídeo lo tenéis en YouTube, es terrible. Un coche autónomo también, de repente el cliente iba a aparcar, el usuario iba a aparcar, y de repente el coche decidió acelerar por sí solo. Se cargó a 3 tíos, hubo un accidente bastante grave, el tío herido, no estaba borracho. Simplemente el coche decidió arrancar.
Tenemos un sistema de botón del pánico, es decir, cuando hay una alarma de incendio, por ejemplo, el sistema puede de repente cerrar todas las puertas, que es lo lógico para que no se transmita el incendio, pero ¿y qué pasa si las bloquea? ¿Hay alguien con capacidad suficiente y en un lugar adecuado para que de forma autónoma pueda decidir, rompo el sistema y tomo yo la decisión? ¿El sistema es atacable desde ese punto de vista? Es decir, ¿puedo yo tomar el control del sistema o no? Porque hay determinados sistemas críticos que puedo tomar el control, tengo un problema. Segunda pregunta, cliente invisible. ¿Qué ocurre cuando implantamos estos sistemas? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Colocar un ordenador, incluso ya un holograma, en Accenture creo que tenéis un holograma por ahí pululando, que es el que está enfrente del cliente. Pero dejamos de ver al cliente. No sabemos cómo reacciona. Lo único que sabemos es que ha usado la IA. A lo más en las webs no hay una tasa de abandonos, pero realmente no sabemos si se fue cabreado, se fue contento o por qué se fue, o se fue a tomar un café. No tenemos ni idea. Con lo cual, esa es otra de las grandes cuestiones. Cuando implantamos un sistema de estos, hacemos preguntas. Ascensores inteligentes. Maravilloso. ¿Qué suele ocurrir? La conversación típica cuando ponemos ascensores inteligentes. Desde que lo han puesto, parece que lo han hecho al revés. Siempre tarda más que antes. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera hemos comunicado que es que el objetivo no es llegar más rápido, sino ahorrar energía. Pero es que depende cómo instalemos el sistema y depende de lo que queramos que haga el sistema, estará para ahorrar energía o para ahorrar tiempo. Pero tendremos que comunicarlo. Es decir, esa es la primera pregunta. ¿Comunicamos para qué son nuestros sistemas? ¿Lo tienen claro los usuarios? Porque si no, al final, lo que va a haber es una visión equivocada, posiblemente, de lo que estemos implantando. ¿Vale? Tercera pregunta. Esta es evidente. Una imagen de más que 1000 palabras. Sensores. Empezamos a poner cámaras, sensores por todas partes. ¿Cuál es la percepción cuando empezamos a poner sensores por todas partes? Dejarme usar terminología militar. Estamos usando elementos de doble uso. Porque depende cómo los percibas, cafetería. Plantan un sistema de sensores donde son capaces de ver cuánto tiempo está el cliente sentado en la mesa, qué consume, cuánto sirve cada camarero. Perfecto. Sí. Pero ¿tenemos claro para qué lo estamos usando? ¿Estamos usando para premiar a los camareros más eficientes o estamos usando para echar a los ineficientes? Si no lo comunicamos, todo el mundo va a pensar lo peor. Es más, si no somos coherentes y no lo usamos para lo que lo decimos, peor todavía. Con lo cual, vuelvo a lo de antes, la comunicación. Pregunto y, por otro lado, informo, porque si no pregunto e informe sobre cómo funciona el sistema, vamos a tener un problema, porque las personas son las que sienten al final al respecto. ¿Vale? ¿Y cómo se sentiría en ese caso incluso el cliente si supiera que le están vigilando sobre cuánto tiempo está sentado? Y esto nos lleva a la siguiente reflexión, la cuarta. El problema de los incentivos cuando pongo un sistema. Y este es el más difícil, el que más requiere pensamiento por vuestra parte. Este sí que es duro. Pongo un sistema de alerta. Perdón. ¿Esto no se me ha quedado o he dado algo que no debo? Ya, perfecto. Pongo un sistema de alerta. Cámaras de vigilancia que ayudan a nuestros guardias de seguridad, o pensemos en mantenimiento preventivo también. Pongo un sistema que me dice cuándo parece que hay que hacer una reparación o cuándo parece que hay un robo en mi tienda. El problema es el incentivo. ¿Cuál es el incentivo del guardia de seguridad? Para que, aunque yo he visto algo, si el sistema no dice nada, ¿para qué voy a actuar? Porque el cliente se va a quejar. Si no ha ocurrido nada, el cliente se va a quejar. Con lo cual, mejor no hago nada, ¿no? Si el sistema no dice nada, ¿para qué lo voy a hacer? O al revés, si el sistema dice algo, aunque sé que no ha hecho nada, porque es que he visto que lo ha vuelto a dejar en su sitio, pero el sistema lo dice, joder, como no actúe, me van a echar la bronca. Con lo cual, ¿qué incentivos le damos a nuestra gente para usar adecuadamente el sistema y romperlo cuando debe romperlo? Porque el gran riesgo de todos estos sistemas automáticos es precisamente ese. Es quién se atreve a llevarle la contraria. Y esto es muy delicado. Esto sí que es un tema de pensar profundamente cuando ponemos sistemas que ayudan a la decisión. Porque hay otros que son automáticos y dicen, no hay persona. Pero cuando el sistema debe ayudar a una persona, ¿cuál es el incentivo de esa persona para llevarle la contraria? ¿Eh? Quinto, importante, y esto sí que hay que entenderlo, las excepciones no existen para los sistemas. Estos sistemas son estadística, y aquí es donde empezábamos al principio. Por tanto, entienden muy bien de lo normal. No tienen ni idea de lo que no es normal, porque no está en su base de entrenamiento. Cuando le hemos entrenado, lo que le hemos dado es muchos datos,
Y por lo tanto lo que le hemos dado son los datos habituales, lo que más hay. Cuando hay extremos, no tienen idea. Cuando Silvia decía, para enfermedades raras, ni se os ocurra usar un sistema de inteligencia artificial para enfermedades raras. No tienen ni idea. Tendrá imaginación, a lo mejor, pues se le ocurrirán cosas, pero pueden ser peregrinas. Porque no hay datos. No hay historia. Lo puede usar un investigador para que le dé sugerencias de posibles alternativas y a partir de ahí a lo mejor descubrir algo. Pero no lo puede usar un médico para diagnosticar ni para medicar, porque no sabe. Y esto mismo con los clientes. Los clientes raros, déjame decirlo así, los que están en los extremos, los de perfil A o perfil Z, cuidado, nuestros sistemas no saben tratarlos. Y si no buscamos un canal para que puedan salir del sistema y ser atendidos por un humano, los vamos a perder. Porque el sistema no sabe tratar excepciones. No sabe decir no sé. Y esto es importante. Hay ejemplos incluso muy chorras. Pensar en un sistema de colas. Y este es un sistema que está incluso fuera de inteligencia artificial, pero es hoy muy típico. Entro en mi oficina bancaria, tengo que poner mi DNI y me da un numerito, es 7447K. Y ese es mi número para la cola. Esto es muy habitual. Ya de por sí la sensación de, oye, se entra después que yo y le están atendiendo antes. ¿Por qué? Eso ya de por sí es feo. Pero claro, imaginaros, situación muy normal. Antes entraba alguien, tengo mucha prisa, voy a pedirle al de la cola que me deje un momento, que son solo 2 segundos. No puedo. Si no hay cola, no sé a quién decirle, déjame 2 segundos que me voy a... No puedo. Seamos conscientes de esas cosas, de cómo al final los sistemas cambian los procesos y la forma de percibir las cosas, pero tienen un impacto. Y por tanto es fundamental que también pensemos que las excepciones las tenemos que pensar manualmente y darles salida. Y lo más difícil es eso, darle salida. Esta no puede tratarla el sistema, la tiene que tratar una persona. Y por último, el problema de la cualificación. Para ser juez hay que estudiar. Para hacer un algoritmo que decide si un preso debe salir de la cárcel o no, aconsejarle al juez, no necesita ser juez, ni abogado, ni fiscal. No quiero ser polémico, pero al final tenemos que participar. Es decir, todos los que van a implantar un sistema tienen que entender qué hay detrás del sistema. Porque no pensemos que el científico de datos sabe de facility management, ni sabe de la abogacía, ni sabe de otras cosas. Y por tanto hay muchas cosas que son mucho más sentido común y realidad que el hecho de que un científico de datos haya hecho un macroalgoritmo basado en deep learning, que suena muy bien. ¿Vale? Pues esas son para mí las 6 preguntas claves cuando estamos hablando de facility management. Por tanto, cuando hablamos de ética, en el fondo ¿de qué estamos hablando? En el fondo estamos hablando de 3 cosas muy sencillitas. Una es responsabilidad. Es decir, oiga, si yo soy el que implanto el sistema, tendré que hacer las preguntas adecuadas, porque soy el responsable de lo que ocurra. El Código Civil lo dice muy bonito, artículo 1104, esto es del siglo XIX, no del XX, del XIX. El artículo 1104 dice, cuando la obligación no expresa la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que corresponde a un buen padre de familia. Esto está en el Código Civil. Todavía no lo han actualizado eso de padre o madre, debería decir padre o madre, pero la frase de por sí ya dice mucho. En el fondo es la realidad. Es decir, señores, cuando tú implantas un sistema tienes impacto en las personas. Y por tanto, tu primera obligación es pensar desde ahí, en las personas. Segundo, hablamos de reputación. No salir en la prensa o en la máquina de café, que es el otro sitio donde solemos salir los que os dedicáis al facility management. Con lo cual, ese es el segundo aspecto de la ética. Decir, señores, no quiero salir en la prensa. No quiero ser al que miren todos, porque no funciona. Y tercero, estamos hablando de experiencia de usuario, de crear momentos mágicos. Es decir, lo que está claro es que todo esto nos puede ayudar. Es más, que la empresa que no lo haga se quedará atrás y acabará desapareciendo. Ese es un dato que no tiene nada que ver con vosotros, pero lo acabo de recordar. ¿Sabéis que de las empresas ya grandes y consolidadas, 1 de cada 5 mueren a los 10 años? 1 de cada 5 de las consolidadas. De las nuevas, un 50% mueren antes de 3 años. Pero de las consolidadas mueren un montón. Mucho es por esto, es decir, porque no te pones al día. Con lo cual no hay más remedio. La cuestión es, ¿uso lo que voy a poner simplemente para eficiencia o lo uso también para una cuestión de experiencia de usuario, experiencia de mis clientes? Creo momentos mágicos, es decir, los momentos mágicos, me encanta este libro no por el contenido, es un típico manual americano, pero sí el mensaje que hay detrás. Es decir, al final, crear momentos mágicos es eso, es cambiar la experiencia de alguien y decir, ese momento, wow,
Y que eso no es producto del azar, es producto de que nosotros lo pensamos. Pues usemos la inteligencia artificial para crear momentos mágicos, pero asegurando todo lo demás. ¿Vale? Porque luego hay un riesgo, y esto es la penúltima lámina. Hay un riesgo en toda organización, y esto tenemos que ser conscientes. Y es que toda organización, la tendencia natural es a una relajación de los estándares éticos. Ya sé que esto suena así muy duro, pero es la realidad. La realidad es que el día a día es la presión de los objetivos. Tengo que cumplir, tengo que hacer, tengo que ahorrar, tengo que. Y por tanto, cada día doy un pasito más para conseguirlo. Y poco a poco voy relajando estándares, hasta el día que ocurre un desastre. Y ese día todo el mundo se dice, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, esa es la realidad de nuestro día a día. Y por tanto, de alguna forma tenemos que estar atentos, porque cuando implantamos este tipo de sistemas, a veces esos pasitos son más gordos de lo que parecen. Y por eso, de alguna forma, tenemos que asegurarnos que lo hacemos bien. ¿Vale? Por tanto, edificios inteligentes, sí. Celulares inteligentes, sí. Autos inteligentes también. Pero sobre todo necesitamos personas inteligentes. Y eso sois vosotros. Pues señores, conclusiones. Conocimiento, entendamos lo que hay ahí. Sensibilidad al impacto que tiene. Comuniquemos hacia un lado y hacia otro. Escuchemos y comuniquemos. Y, al final, esto es responsabilidad. Pues muchas gracias, estimados.